Mm, Muy bien, vamos a entrar al tema de hoy, que es el segundo de la serie. Seguimos en esa serie de Daniel, profeta del exilio, un tema muy importante para nosotros. Vamos a ver hoy la primera serie profética, de las cuatro que tiene el libro, como decíamos anoche, y leyendo el libro de Daniel tal y como estamos haciendo. ¿De acuerdo? Eh, vamos a, nos situamos en el esquema general. Esta noche nos vamos a ocupar, anoche estuvimos en el capítulo 1, esta noche vamos a estar en el capítulo 2 y recordar que tanto la del capítulo 2 como el capítulo 7 son visiones completas. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a mostrar en el capítulo 2 desde el punto de vista político, en el capítulo 7 desde el punto de vista religioso, todo lo que es la profecía bíblica, ¿eh? Más allá de la venida de Jesús, mucho más allá de todo ello. Y es lo que vamos a intentar ver y explicar en esta noche. Las profecías tienen prácticamente el mismo esquema, no voy a abundar mucho en ello, pero ya está grabado, con lo cual podéis repasarlo. Todas tienen la apertura, la profecía, la explicación o la conclusión. Serán las que podamos ir viendo poco a poco. Nos vamos a centrar en la primera de la parte aramea, como decíamos anoche. Recordar que en la primera parte presentábamos a los actores, la segunda, la vida en palacio, y la tercera es la explicación de todo lo que vayamos a ver en el palacio de Babilonia o Medo-Persia de la época. Tras la presentación de los personajes principales en el capítulo 1, nos adentramos en la primera profecía completa del libro. En la época, el lector, sea de la época que sea, debe de hacer una lectura lógica que conteste a tres preguntas. Esto es fundamental para todo el libro de Daniel, todo el Apocalipsis, incluso el conflicto. La primera pregunta es: ¿qué parte de la profecía ya es historia? En segundo lugar, ¿qué parte de la profecía tiene que ver con la época del lector? Es decir, el lector es el que se mueve. Había un lector en la época de Daniel, hubo un lector en la época de Jesús, hubo un lector en la Edad Media y nosotros estamos en la parte de la historia. Entonces, la primera es: ¿qué ha pasado de historia? Para Daniel había muy poca, para nosotros hay mucha. ¿En qué parte vivimos nosotros? Daniel vivía en la Babilonia física, nosotros vivimos en la parte de la profecía que corresponde a la época presente. Y en tercer lugar, ¿qué parte de la profecía aún queda en el futuro? ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué parte es la que finalmente nos queda por visualizar? Si comparamos con Daniel, Daniel tenía muy poca historia, muy poca, tenía presente y tenía muchísimo futuro. Nosotros estamos al revés. Y cuando contestamos a estas tres preguntas, nosotros entramos a formar parte de la profecía. Es decir, situar la época en la que vivimos nos ayuda a entender, ¿eh? En primer lugar, lo que ha pasado. En segundo lugar, Dios nos hace trascendentes entrando en nuestra historia dentro de la profecía. Y en tercer lugar, ver qué es lo que queda por cumplir. La respuesta a estas tres preguntas nos sitúa ante una perspectiva real de la intención profética. Lo que ya es historia va a mostrar la presencia de Dios en el devenir histórico. Es decir, Dios lo sabía con anticipación y nos lo anunció a través de Daniel o a través de Juan. Y finalmente eso nos va a demostrar, conforme se vaya cumpliendo, que Dios puede prever el futuro, porque para Él no es futuro, pero para nosotros sí, antes de que suceda. En segundo lugar, el presente muestra la presencia divina en mi historia personal. Al igual que Daniel se vio beneficiado de la presencia de Dios en su vida, nosotros, cuando situamos la parte de la profecía que nos corresponde, actúa de la misma forma. Y, en tercer lugar, el futuro muestra
el preconocimiento divino sobre el desarrollo del conflicto. Teniendo en cuenta estas tres partes, tres preguntas y tres respuestas, nos vamos a ir situando en el contexto del libro. Algunas puntualizaciones importantes. Fijaos, como pueblo necesitamos ser estudiantes fervientes de las profecías. No hemos de descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario, el cual está expuesto en las visiones de Daniel y de Juan, 1883. Aparece en la revista La Revista Evangelical, que no está traducida al español, pero finalmente es importante, porque si nos dejamos guiar por el don profético, nos va a permitir leer el libro de Daniel y Apocalipsis desde una perspectiva que durante siglos, incluso milenios, no se ha hecho. Entonces dice el tema del santuario, el cual está expuesto en las visiones de Daniel y de Juan. La profecía bíblica, y esta es una cita que os invito a que la repaséis, la profecía bíblica presenta la profecía de Dios especialmente en primer lugar para proclamar el mensaje de Dios a los hombres de su tiempo y no para revelar el futuro. Cuando yo encontré esta cita, es un libro publicado por nuestra iglesia en inglés, me llamó muchísimo la atención, porque hay personas que les gusta especular permanentemente con el futuro. Sin embargo, la idea fundamental de la lectura de la profecía bíblica es proclamar el mensaje de Dios a los hombres de su tiempo. Es decir, nosotros, en el tiempo en el que vivimos, tenemos que enseñarle a las personas la profecía que se ha cumplido, tenemos que hacer que se interioricen en el periodo que estamos viviendo y, en tercer lugar, no especular, aunque sí conocer los acontecimientos futuros. ¿De acuerdo? De hecho, estamos aquí en la cita, tenía un objetivo, prácticamente predicar a los hombres de una gran esperanza y llenarlos a la fidelidad genuina, así como a una mayor vigilancia. Es decir, que es una frase que yo os invito a que podáis reflexionar en ella porque es realmente importante. En el libro de Evangelismo, en la página 165, dice: la correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Con esto respondo un poquito, lo he introducido precisamente al programa de hoy por la pregunta que se hizo anoche muy oportuna sobre por qué estudiar las profecías o para qué sirven. Pues para descubrir, sobre todo, el plan de salvación y llevarle a otras personas ese plan de salvación a través de los tres tiempos que hablábamos de la profecía. Y finalmente, el tema del santuario se propone en el capítulo 1, lo veíamos anoche, y Dios entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de su Dios los llevó a la tierra de Sinar, al templo de su Dios, y colocó los utensilios en el tesoro del templo de su Dios. Así empezaba el libro, con una alusión directa a la casa de Dios. ¿Por qué se dice casa de Dios y no se dice santuario o templo en el libro de Daniel? Porque era una costumbre de la época. Es decir, conforme fue avanzando la monarquía a lo largo de los siglos, pues este término se fue tomando muchísima más importancia y en la época de Daniel era muy, muy importante. Se desarrolla posteriormente en la sección aramea, es decir, el santuario después es tratado en la sección que vamos a comenzar hoy y se explica en los capítulos del 8 al 12. Es decir, primero se nos presenta la profanación del templo, después en la parte que vamos a ver todo aquello que tiene que ver con el santuario, el templo en la tierra, y en los capítulos del 8 al 12 nos va a explicar toda esa preciosa doctrina del santuario. Es decir, el santuario es el equivalente al plan de salvación. Con lo cual, para la inspiración, para
el don profético del último tiempo, es muy importante que fijemos nuestra mirada en el plan de salvación por encima de otras realidades. El libro de Daniel, como hemos visto, comienza con la profanación del templo de Jerusalén con motivo de la invasión de Nabucodonosor y vamos a empezar el análisis literario. Mirad, para la inmensa mayoría no estáis acostumbrados a esta forma, pero es precisamente la que Daniel escogió. Es decir, Daniel, que no pensaba como nosotros somos muy griegos, nosotros hacemos introducción, desarrollo y conclusión. En la época de Daniel, y eso está en todos los libros de Daniel, en todo el Apocalipsis, lo que se hace es presentar un principio psicológico, y es la comparación de ideas. De esa manera, el lector puede comparar las expectativas. Por ejemplo, si veis la primera parte, vivencias de Nabucodonosor. ¿En qué lo pasamos para esto? No, lo pasamos como comienzan los versículos, cómo se unifican por secciones los versículos, tal y como se leían en la época inclusive de Jesús. Después ya hubo más problemas. Pero fijaos, por ejemplo, la B. Crisis en palacio. ¿Y qué sería lo contrario? Se resuelve la crisis de palacio. Y en los centros nos dice cómo se resuelve la crisis. Y de nuevo vamos a ver cómo se invita a Dios a que entre a resolver el problema. Fijaos, el C implora la misericordia ante el Dios de los cielos. El C', oración de agradecimiento. Y en el centro, es decir, en lo más importante de todo el capítulo, sin despreciar las fechas, los imperios, pero lo más importante de todo el capítulo es el misterio fue revelado a Daniel en el versículo 19. Todo esto lo iremos viendo en todos los capítulos, porque todos tienen la misma estructura. Entonces, vamos a ir un poco visualizando esto. Dos microsecciones nos podemos encontrar en la primera parte. El rey Nabucodonosor tiene un sueño y se perturbó, literalmente dice se quebró, y el asunto se le olvidó y demanda una interpretación. Lo conocéis, es un texto muy conocido, pero yo quisiera resaltar en esta noche algo que es muy importante. La visión solamente son 5 versículos, pero el capítulo tiene exactamente 49 versículos. ¿Qué hacemos con el resto? Pues es un poquito lo que vamos a ver en esta noche. En el segundo año de su reinado, estamos en el año 603 a.C., Nabucodonosor tuvo un sueño y su espíritu se quebró de tal manera que no pudo seguir durmiendo. Hay un detalle importante y es cómo Dios va a utilizar la cultura del momento para enseñar a Nabucodonosor. Para nosotros los sueños son irrelevantes, por lo menos para una inmensa mayoría, otros no lo sé. Pero lo importante es que para ellos, para los reyes medopersas y babilónicos, los sueños era la comunicación de los dioses, cómo tenían que dirigir el imperio. Claro, si tienes un sueño y no lo recuerdas, lo que Nabucodonosor pensaba era que se quedaría sin la información que Dios le había enviado. Y el rey hizo llamar a magos, astrólogos, hechiceros y caldeos. Es decir, vamos a llamarles, si os parece, el Consejo de Estado. Especialistas en magia, en lectura de las estrellas, los astros, un tanto de brujería, y los caldeos, que eran los encargados de la cultura, la escritura, la lectura, para que interpretaran el sueño. Eso era habitual, llamaba a las personas que estaban a su alrededor. Vinieron pues y se presentaron al rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se desespera por entender el sueño. Entonces los caldeos respondieron en lengua aramea, y aquí es donde empezamos la segunda gran parte con el idioma. Vive por siempre, oh rey. Frase para ir directamente al orgullo del monarca. Di a tus siervos cuál es su sueño y te haremos saber la interpretación.
Respondieron por segunda vez y dijeron, refiera el rey el sueño y sus siervos se lo mostrarán. ¿Eh? Respondió y dijo, en verdad veo que ponéis dilaciones, porque sabéis que es un asunto que tengo ya decidido. Si no me mostréis el sueño, una misma será vuestra sentencia, porque os habéis confabulado para mentirme con palabras falsas mientras pasa el tiempo. Declaradme de una vez el sueño y sabré que podéis interpretarlo. Los caldeos respondieron, he subrayado estos dos versículos porque son muy importantes. Los caldeos respondieron al rey diciendo, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar, porque el asunto que el rey demanda es cosa ardua y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no está con la carne. Fijaos la declaración del versículo 11. Los que tenían que interpretar, porque eran los especialistas, reconocen que la situación sobrepasa sus capacidades. Veis que vamos entrando en una dinámica donde Dios se va haciendo un sitio importante en el conflicto del capítulo 2. Reconocen que si alguien puede interpretar el sueño, interpretar no, primeramente identificar el sueño, no habita entre los seres humanos. Es verdad que todavía no se habla del Dios verdadero en boca de Nabucodonosor, pero sabe que hay una jerarquía y esto se apela a esa jerarquía. Por eso el rey, enfadado y con gran enojo, ordenó que los sabios de Babilonia fueran exterminados. No estaba dispuesto a quedarse sin la información de la divina. Y se publicó el edicto porque los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y sus compañeros para ejecutarlos. Es decir, formaban parte de los caldeos. ¿Os acordáis que en el capítulo 1 habían terminado su formación académica, universitaria, de 3 años y formaban parte de ese grupo? Entonces también fueron llamados para ser ejecutados. Entonces, ¿os acordáis? Decíamos anoche, el creyente siempre tiene que presentar una opción, porque el rey no está interesado en conocer nada más que lo que realmente ellos necesitaban. ¿Eh? Eso es realmente importante. Es importante que presentemos una opción que permita que los no creyentes tengan un punto donde apoyarse. Esa es la idea. Le preguntó pues Arioc, capitán del rey, a qué se debe tan perentorio edicto del rey. Está preguntando Daniel. Y Arioc hizo saber el asunto a Daniel y entonces Daniel entró y pidió al rey que le diera tiempo para mostrar la interpretación al rey. Y es aquí donde Daniel va a introducir directamente a Dios en la historia. Decíamos ayer que a partir de la invasión de Nabucodonosor, el creyente tiene que estar invitando permanentemente a Dios en su vida para que Dios pueda actuar en un sistema que no es el suyo, sino que es un tema entre paganos. En el libro de Daniel, el tiempo hace alusión concretamente a la soberanía de Dios. Dios conoce las cosas, Dios, y Daniel sabía que Dios podía dar la solución que él tampoco podía dar. Y fue Daniel a su casa y comunicó el asunto a sus compañeros, instalándole a implorar la gran misericordia del Dios de los cielos respecto al misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran juntamente con los sabios de Babilonia. Deciros que la palabra misterio en el libro de Daniel siempre está en una doble visión. Para Dios no hay misterio. El misterio es para los seres humanos. Pero Dios tiene en la segunda visión capacidad de revelar lo que necesitamos saber. ¿Eh? Y aquí tenemos el centro, lo más importante.
Entonces, en una visión nocturna, el misterio fue revelado a Daniel. Es la primera visión que tiene Daniel en el libro. Luego tendrá desde el capítulo 7 hasta el 12. Pero esta es la primera. Ha pedido a Dios que le ayude y Dios interviene. Interviene porque también tiene un proyecto para ellos. Y la palabra bendecir, muy, muy importante en este capítulo. El misterio es para el ser humano, no es para Dios. Y bendecir, y esto me gustaría compartirlo con vosotros, bendecir significa algo muy importante. Cuando tú bendices a Dios, estás haciendo que Dios sea relevante en tu vida. Dar importancia sin condiciones a Dios. Aunque estamos acostumbrados a decir que Dios te bendiga o te bendigo, son frases que a lo largo de la Edad Media se difuminaron muchísimo, pero hay algo que es realmente, realmente importante. Cuando tú dices yo bendigo a Dios, estás abriendo la puerta a que Dios sea importante en tu vida y que decida tus cuestiones importantes. ¿eh? Oración de gratitud sería lo que corresponde. Daniel pues habló y dijo, bendito sea, es decir, importante sea para mí el nombre de Dios por los siglos de los siglos. Suya la sabiduría y el poder. Él muda los tiempos y los tiempos, Él quita reyes y establece reyes, Él da la sabiduría a los sabios y ciencia a los inteligentes. Y fijaos qué detalle más bonito que me gustaría que pudiésemos reflexionar en ello. Por supuesto, hay muchísimo más de contenido, pero dice, Él da sabiduría a quién? A los que saben. Y ciencia a los que la tienen. Y este va a ser una constante muy, muy importante en el libro de Daniel. Si recordáis, los jóvenes hebreos del capítulo 1 fueron elegidos porque ya estaban bien formados viniendo de su casa. Entonces, esa es la idea que Daniel está reconociendo aquí. Él revela los más profundos secretos, conoce lo que oculta las tinieblas y la luz habita en él. Fijaos qué testimonio por parte de Daniel. A ti, oh Dios de mis padres, es decir, a ti, oh Dios de mi historia. En los sistemas patriarcales, la historia de los patriarcas es muy importante. Aquí, por la costumbre judía de la época, Daniel se está refiriendo a Abraham, a Isaac y a Jacob, directamente. Y a partir de ahí todos son descendientes de los tres grandes patriarcas. Te alabo y te doy gracias, pues me dices sabiduría y fortaleza. Y me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer el asunto del rey. No es solo Daniel el que está interpretando. Habían sido llamados todos y Daniel está con los compañeros y van a dar la interpretación. Daniel y sus compañeros habían puesto a Dios en primer lugar en sus vidas. Es por este motivo por el que Dios actúa. Esa es la novedad, como estamos diciendo, del sistema que empezó para el pueblo de Dios en el año 605 a.C., cuando Nabucodonosor llegó. Poner a Dios en primer lugar, dando una alternativa a los que van en contra de Dios por conocimiento o por omisión, es igual, y que finalmente es importante que lo podamos tener en cuenta. Dios, a partir de ese momento, actúa según su criterio. Invitar a Dios por medio de la oración no es decirle lo que nos gustaría que hiciera, sino invitarle a que haga su plan en mi vida. Y posiblemente tampoco estemos muy acostumbrados a esto, pero no olvidemos que Dios tiene un plan para nosotros. Y Daniel y sus compañeros en las oraciones que aparecen en el libro, que aparecen 7 oraciones, nos van a enseñar algo fundamental. Orar, la verdadera función de la oración es invitar a Dios
a que ejecute su plan en nuestra vida, no para informarle de lo que él ya sabe. ¿Eh? Eso es uno de los grandes tópicos del libro. Después de esto, fue Daniel Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y dijo: no mates a los sabios de Babilonia. Llévame ante la presencia del rey y le mostraré la interpretación del sueño. Si os dais cuenta, se va a cumplir lo que dijeron los sabios. No hay Dios en la tierra que pueda resolver el enigma. ¿Y qué han hecho Daniel y sus compañeros? Han abierto la visión a la influencia divina. Y tal vez sería algo que teníamos que aprender, seamos más jóvenes, seamos menos jóvenes. Algo que tengamos realmente que aprender. Poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Repito, no significa decirle lo que tiene que hacer. Es abrir la puerta a que Él actúe según su criterio en nuestra vida. Y eso es algo que es importante, porque el libro de Daniel lo va a explicar en todos los capítulos. Arioc llevó a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá que te dará la interpretación. El rey preguntó a Daniel, el cual llamaba Belsasar. ¿Veis? Cuando Daniel habla de él, habla en el nombre hebreo; cuando es el rey quien habla, habla en el nombre que le puso. ¿Podrás tú acaso hacerme saber el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió: el misterio que el rey demanda. Ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Ahí Daniel se está incluyendo entre los sabios. Ninguno podemos revelarlo. Pero hay una frase que posiblemente pudiese resumir perfectamente todo el mensaje del libro de Daniel. Pero existe Dios en los cielos. Es una frase que me gusta mucho y que me gustaría comentar con vosotros esta noche y dejarla como colofón al tema de hoy. Pero existe un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, el cual hace conocer a Nabucodonosor lo que ha de acontecer, ¿eh?, en los posteriores días. Y entonces le va a contar el sueño. Estando tú en tu cama, le va a decir todo lo que el rey vio. Mirabas y aquí una imagen colosal, esta estatua que era gigantesca y cuya gloria era más sublime, estaba en pie y su aspecto era asombroso. Y empieza con una idea muy interesante, que son 4 metales que van disminuyendo en valor, pero aumentando en dureza. Entonces, le dice, la imagen era de oro, la cabeza era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre de bronce, sus pies de hierro y sus pies de hierro y en parte de barro cocido. Veis que la única parte que no es metálica es la arcilla, que finalmente va a ser lo más frágil de toda la estatua. Estabas mirando y una piedra fue cortada, no con mano humana, y golpeó a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. Ahí tenemos lo que es. Y entonces fueron desmenuzados. ¿eh? Fijaos cómo lo hace al revés. Es decir, fijaos cómo Daniel describe incluso la caída de la estatua. Empieza por el hierro y la arcilla, el bronce, la plata y el oro. Cuando en el sueño ve cómo se cae la estatua, la última parte que llega al suelo es el oro. ¿Sí? Ese detalle es muy, muy de estilo hebreo. Y fueron como tálamos o tálamos de verano que el viento sin que de ellos quede rastro alguno. Pero la piedra que golpeó la imagen vino a ser un gran monte que llenó
toda la tierra. Este es el sueño. Y ahora diremos la interpretación. Va a ser rápida, ¿eh? Tú, oh rey, eres el más poderoso de los reyes. Y fijaos lo que dice el versículo 38. El versículo 38 es algo que suele pasar desapercibido, pero no puede pasar desapercibido en el libro de Daniel. Dice, y donde quiera que habitan los hombres, las bestias del campo y las aves de los cielos, Él los ha entregado en tu mano. Es decir, que con la llegada de Nabucodonosor, y por eso vamos a ver ciertas cosas en el libro de Daniel, al poder, toda la naturaleza, se refiere al imperio conocido o extendido, está en manos de Nabucodonosor. Si os dais cuenta, una de las grandes curiosidades, según nos cuenta el relato de Génesis 1, primero fueron las aves, después fueron las bestias y después fue el ser humano. Sin embargo, aquí, para no hacer lo mismo, lo hace al revés. Y donde quiera que habitan los hombres, las bestias del campo y las aves de los cielos, Él lo ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio de todo. Tenemos que pensar en la importancia de este versículo. Porque el punto de partida es que quien gobierna tiene el control sobre la creación y solamente dejará de tenerla cuando el creyente, en su propia vida particular, dé paso a Dios y deje de lado a lo que representa esta estatua. ¿De acuerdo? El cuarto, es decir, eres, y donde quiera, tú eres la cabeza, después dice, se levantará otro reino, inferior al tuyo, luego un tercero, el cual dominará toda la tierra. ¿Veis? Que nos está dando la estructura para luego ir metiendo toda la profecía. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así desmenuzará y quebrará todo. Lo que viste de los pies y de dedos, en parte de hierro cocido, de alfarero, en parte de hierro representa un reino dividido, que habrá algo de solidez del hierro, según vistes el hierro mezclado con la arcilla. Y por ser los dedos del pie, en parte, será un reino fuerte y débil. ¿eh? Esa es un poco la idea. Y según viste el hierro mezclado con la arcilla, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, es decir, en los días del reino dividido, el Dios del cielo establecerá un reino que no será jamás destruido, ni el reino será dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Pero Él permanecerá para siempre. Mientras que los reinos son temporales, el último ya no es temporal. Entonces Nabucodonosor se postró, estamos en la nueva vivencia, estamos al final, se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. Y habló Daniel ciertamente, vuestro Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los reyes, el revelador de misterios, pues pudo revelar este misterio. Fijaos qué declaración de un rey pagano por el testimonio de los exiliados. Si ellos no hubiesen sido fieles a Dios, nunca habría sido dado el testimonio del verdadero Dios. Dios se hizo visible, por decirlo de alguna manera, en la vida del rey a través del testimonio revelado. Entonces hizo engrandecer a Daniel y sus compañeros y también permaneció en la corte del rey. Recordando las tres preguntas que debemos de hacernos. Pasado. Para nosotros, ¿qué parte de la profecía se ha cumplido hasta nuestros días? En segundo lugar, ¿qué parte de la profecía es nuestro presente? Es decir, ¿dónde nosotros formamos parte de la profecía? Y en tercer lugar, ¿qué parte de la profecía queda por cumplir?
Si la profecía se da para predicar el mensaje de Dios y no para inventarnos un futuro, estas preguntas tienen una respuesta. Fijaos, para nosotros, siglo XXI, los reinos han caído, estamos en el año 603 todavía, con lo cual todavía no tenemos o no deberíamos de tener toda la información. El presente son los pies de hierro y arcilla, que es un quinto reino, dividido pero un quinto reino. Es decir, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto reino. El más débil, pero también es un reino dividido. Y finalmente, ¿qué queda en el futuro? En el futuro queda el sexto y definitivo reino. La roca no es solamente la venida de Jesús. La venida de Jesús es la inauguración, sino la instauración del sexto y definitivo reino en la tierra. Ahora nosotros lo que tenemos es que situar qué parte vivimos nosotros. Pues estamos en los pies de hierro y de barro. Que se ha cumplido todo lo anterior. ¿Qué falta por cumplir? Si os dais cuenta, la profecía no nos da el tiempo, porque el sexto reino no se va a construir por un tiempo profético, sino se va a construir por la soberanía de Dios. Con lo cual, hay un reino que va a volver a llenar toda la tierra a partir del regreso de Jesús. Pero no acaba ahí, porque el libro de Daniel nos va a ir rellenando todos los espacios con todas las profecías. La intención del libro de Daniel es rellenar el contenido de cada uno de los reinos. Es decir, qué pasa en Babilonia, qué pasa en Medio Persia, qué pasa en Grecia, qué pasa en Roma, qué pasa en el periodo dividido y qué va a pasar en el sexto y último reino. Todos esos datos Daniel nos los va a dar, Apocalipsis nos los va a dar. Explicar cosas como qué sucederá en cada uno de los reinos con el paso del tiempo. Eso es lo que nos va a proporcionar el libro. El objetivo es que el pueblo de Dios, tanto físico como espiritual, sepan leer su tiempo presente apoyado por lo que ya se ha sucedido. Es decir, si nosotros sabemos que se ha cumplido todo, porque vivimos en un momento de la historia, y que lo que queda es, no es que sean menos importantes, es lo más importante, pero que lo que queda es solamente un paso, lo que se ha cumplido nos tiene que garantizar lo que falta. Y sobre todo, la historia y el presente sepan ver con esperanza lo que queda en cada momento. Importante para nosotros es que nos demos cuenta que formamos parte de la profecía de Daniel, que seguimos viviendo en un sistema donde Dios no controla porque se lo ofreció a los reyes hasta que el creyente lo pone en primer lugar. Y cuando el creyente es fiel a Dios, fiel me refiero a la relación personal, establecer un criterio en el cual yo me relaciono con Dios permanentemente. Dios ocupa un lugar en mi vida y en la tuya. Y a partir de ahí, son los propios reyes o los propios sistemas políticos, etcétera, los que son responsables delante de Dios. Porque lo que Dios busca siempre es la capacidad personal del ser humano con el libre albedrío, para que podamos ser responsables y los demás también lo sean frente a la amonestación, al llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mi deseo a partir de esta historia, porque nosotros ya es historia, es que seamos felices con lo que se ha cumplido. Dios lo conocía. Que seamos felices con el día a día, porque formamos parte de ese proyecto. Y en tercer y último lugar, que lo que queda nos haga, a través de la esperanza, seguir confiando en Dios hasta que vuelva. Ese es mi deseo para todos vosotros en esta noche.